Llegué aquí en el año 2005 y me quedé para siempre. O sea, Caní Marabajo es un sitio, independientemente del amor que yo tengo por mi profesión, que siempre quise ser arqueóloga, que siempre me gustó la arqueología, el sitio de Caní Marabajo reviste una importancia totalmente distinta para mí. Es un sitio con el que yo me siento extremadamente conectada e identificada. Caní Marabajo ha sido una escuela para mí. Una escuela porque a partir de mi participación aquí en las excavaciones con los colegas, primero siendo miembro del equipo bajo la dirección del doctor Roberto Rodríguez Suárez, y hoy desde el 2017 dirigiendo el equipo de trabajo, pues evidentemente he tenido un crecimiento profesional y ha sido un espacio de aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la arqueología, con todos los elementos que integran el registro arqueológico, pero también ha sido escenario para conocer amistades, hacer amigos. Durante una veintena de días, un equipo de especialistas liderados por la doctora Silvia Teresa Hernández Godoy y Yadira Chinique de Armas regresaron una vez más al cementerio aborigen ubicado en el campismo popular Caní Marabajo. Desde su descubrimiento hace 40 años, el lugar ha ganado preponderancia como sitio arqueológico. Nos encontramos en una nueva campaña de sitio arqueológico Caní Marabajo. Esta temporada de excavación es muy significativa para el equipo porque en el 2024 estamos cumplimentando 40 años en que el sitio fue reportado desde 1984. Estamos participando investigadores del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura, el Departamento de Antropología de la Universidad de Winnipeg, el Instituto Cubano de Antropología, el Comité Espeleológico de Matanza, particularmente el Grupo Carlos de la Torre, el Museo Memorial El Morrillo, la Fundación Científico-Cultural Uluga Matagalpa de Nicaragua y el Instituto de Arqueología del Colegio del Hombre. Todo esto forma parte de un proyecto conjunto que tenemos entre la Dirección Provincial de Cultura y la Universidad de Winnipeg, donde están participando dos proyectos importantes bajo la sombrilla del programa académico docente Cuba Aborigen. Esta nueva campaña sigue trabajando en aras de responder las preguntas científicas de los proyectos que están involucrados que se están llevando a cabo actualmente y tienen que ver con conocer las características biológicas y culturales de los grupos humanos que utilizaron este espacio como espacio funerario y además ver la posible interacción con otros sitios de la cuenca hidrográfica del río Canímar. El área del río Canímar es un área arqueológica importante para el patrimonio matancero, cubano y antillano. En este espacio pues se encuentran una treintena de sitios arqueológicos y de todas las filiaciones culturales que están descritas para las sociedades antiguas de las Antillas. Y justamente el proyecto va encaminado a esclarecer aspectos relacionados con su desarrollo socioeconómico y cultural. En el año 1984 se produce el hallazgo por accidente del cementerio aborigen cuando trabajadores de la instalación de campismo ubicada a pocos metros del enterramiento extraen lo que parecía ser restos óseos humanos. El hecho se convertiría en un suceso trascendental en la historia de la arqueología cubana. Las actuales excavaciones en Caní Marabajo está integrada por un grupo multidisciplinario bajo el liderazgo de la especialista matancera Silvia Teresa Hernández Godoy y de la joven doctora Yadira Chinique de Armas, profesora auxiliar de la Universidad de Winnipeg. Ambas estudiosas han dedicado la mayor parte de su vida a conocer estas sociedades. Para la doctora Chinique de Armas, adentrarse en un área arqueológica es como viajar en el tiempo. Caní Marabajo ha marcado su carrera profesional. El sitio Caní Marabajo tiene una gran importancia a nivel regional. Gracias a este sitio y a la combinación de diferentes líneas de evidencia ha sido posible, por ejemplo, saber que los grupos tempranos que poblaron el archipiélago cubano, o al menos algunos de ellos, como es el caso de Caní Marabajo, manejaban y cultivaban plantas, incluso plantas domesticadas como el maíz, el frijol común,
el boniato, entre otras plantas silvestres. Los estudios isotópicos en el sitio han permitido reconstruir la alimentación de estos grupos. Hay diferencias, por ejemplo, entre los dos cementerios, o sea, Canímar está compuesto por una ocupación muy temprana, muy antigua en el tiempo, donde además tenemos el entierro más antiguo de toda la región antillana. Con esto no quiero decir que haya sido el entierro más antiguo de las Antillas, pero sí el entierro más antiguo conocido, fechado directamente en restos óseos humanos, ¿no? Entonces, esta ocupación temprana es una ocupación que tiene unas características más homogéneas, o sea, es una ocupación donde la alimentación estuvo compuesta fundamentalmente por elementos marinos y elementos procedentes del río, pero también tenían como parte de su alimentación esta horticultura de policultivo compuesta por todas estas plantas que antes no se pensaba que formaban parte de la alimentación de estos grupos. Ya en el cementerio tardío tenemos una ocupación un poco más heterogénea, una ocupación que además tiene diversidad, tanto en las costumbres alimentarias como en las costumbres funerarias. Los isótopos también indican que la ocupación temprana fue una ocupación que estuvo asentada cerca de esta unidad litológica donde se encuentra el sitio, lo cual es relevante porque la forma en que han sido tradicionalmente descritos estos grupos es como poblaciones extremadamente móviles. Al menos los individuos del cementerio temprano de Canímar estuvieron viviendo gran parte de su vida, y eso lo sabemos a partir del estudio de diferentes tejidos, en una unidad litológica que es consistente con esta unidad litológica de Canímar. En el caso del cementerio tardío hay más heterogeneidad también en ese sentido. Tenemos individuos que pasaron toda su vida en una unidad litológica como esta, mientras que en otros casos tenemos evidencia de que se movieron de lugares distantes. La intensa faena de los especialistas durará horas que se convierten en días. Desde la parte superior de uno de los orificios, la profesora Silvia Teresa anota en su diario de campo cada pieza extraída. Escribe además el nombre de cada participante en la excavación, el rol que desempeña, dibuja planos y los objetos que se extraen de las cuadrículas. Cada elemento se etiqueta, lo cual facilitará las labores en los laboratorios. Uno de los grandes valores del sitio arqueológico Canímar Abajo reside precisamente en la abundancia de restos óseos humanos, ya que se trata de un repositorio de muchísima información. Mediante estudios se puede determinar patrones de movilidad, las plantas con las que interactuaban, huellas de su comportamiento y el estrés que pudieron sufrir, ya sea por enfermedad o por otras actividades. Al culminar esta campaña arqueológica, sobrevendrá el estudio de gabinete y de laboratorio. A pesar de tratarse de un lugar que ostenta la condición de monumento nacional, el cementerio aborigen de Canímar Abajo ha sufrido acciones vandálicas. De ahí el deseo perenne de estas investigadoras de lograr una gestión adecuada en el importante yacimiento arqueológico y que sirva como referente para el conocimiento de estas sociedades, y que la importancia de su conservación y cuidado prenda en la mente de las instituciones y de los habitantes de las comunidades cercanas. Solo así, Canímar Abajo continuará siendo esa puerta que nos permita adentrarnos a nuestro pasado aborigen.